Hola amigos, bienvenidos a su clase Fundamentos para crear gráficos en R. En esta clase vamos a hacer una revisión de los principales fundamentos y conceptos a tener en cuenta antes de crear gráficos en la plataforma. Son fundamentos que hay que considerarlos antes de comenzar a codificar. Bien, vamos a ver. Bueno, son 5 factores que realmente se deben considerar cuando uno quiere realizar gráficos de resumen estadístico o gráficos en general, gráficos que representen una información y que al mismo tiempo, mediante esa representación, alteren nuestra percepción. Bueno, lo que vamos a ver es que deberían alterarnos en el buen sentido, la percepción de lo que queremos informar a través de los gráficos. Bueno, en primer lugar, la entendibilidad. ¿El gráfico es entendible? Es una pregunta que nos lanzamos. ¿Nos permite el gráfico revisar bien las relaciones entre las variables con las cuales estamos trabajando? ¿Interactúan todos los elementos del gráfico para maximizar nuestra percepción de las relaciones entre las variables? Hay muchos gráficos que parecen ser no comprensibles, no entendibles por quien los está observando. Siempre en este punto nosotros debemos considerar que los trabajos que vayamos a hacer, no solo con R, sino con cualquier otra plataforma, son generalmente para que sean observados por otras personas. Por ejemplo, puede ser que ustedes estén trabajando en un departamento financiero y estén trabajando justamente con RStudio para hacer análisis financieros y obtengan gráficos de resumen para la alta gerencia. Imagínense ustedes que ustedes presenten un gráfico que no sea entendible para los gerentes o que no muestre toda la información que debería tener, ¿sí? Eso nos lleva al otro punto, la claridad. ¿Son los elementos del gráfico claramente distinguibles? Es decir, la estructura del gráfico, lo que muestra el gráfico, es percibido de forma clara. Todos los elementos se denotan fácilmente. Deberíamos hacernos todas esas preguntas y tenerlas claras antes de comenzar a elaborar gráficos. Por otro lado, la consistencia. ¿Son los elementos de los gráficos consistentes con su uso en gráficos anteriores? Si ustedes hacen algunos gráficos y que vienen en cascada, es decir, uno tiene relación con otro y como que no tienen, cuando lo presentan finalmente, no tienen como que ningún balance con la información del que proviene, con el final, no tiene ninguna relación, entonces ahí no somos consistentes. La eficiencia. ¿Están los elementos del gráfico eficientemente representando a los datos? ¿Hay elementos en el gráfico que sirven para más de un propósito? Es decir, recuerden que el concepto de eficiencia es hacerlo bien, ¿sí? La diferencia entre hacerlo bien quiere decir, desde el punto de vista de los gráficos, que todos los elementos tengan un uso o una relevancia al utilizarlo. Ya vamos a ver cuáles son los elementos principales de un gráfico. Ahorita solamente estamos entrando en ciertos conceptos que ustedes deben meditar, deben pensarlos. La necesidad, en la pregunta del millón. ¿Es el gráfico una forma útil de representar estos datos? O sea, ¿necesito el gráfico de esta forma en que lo he elaborado, en que lo he estructurado? Entonces, son preguntas y son factores para tener en consideración cuando uno quiere realmente graficar información. Bien, continuemos. Aquí les hago una propuesta. Vamos a analizar el siguiente gráfico. Como ustedes están viendo, hay un gráfico que al parecer no cumple con los factores anteriores. En primer lugar, es un gráfico de barras que tiene en el lado derecho unas leyendas que dicen nota 1, nota 2, nota 3 y examen final. Cada una tabulada o tagueada con un color, de tal forma que parecería fácil distinguirlos dentro de las barras que están diagramadas. Perfecto. Este gráfico no tiene título,
y las barras con esa leyenda no tienen ninguna punto de análisis. No sabemos qué es nota 1, no sabemos qué es nota 2 y no sabemos qué es nota 3. Lo único que parece tener sentido ahí es el examen final. Y luego abajo hay una serie de personas que se asume que son las personas que tienen estas notas y que sacaron esas notas respectivamente. Bien, los gráficos deben ser resumidos. ¿Sí? Si bien es cierto que tiene que tener ciertos detalles, deben ser resumidos en términos generales. Miren que no tienen obviamente escala clara en las ordenadas, en las X no tienen no tienen ordenadas, y en las abscisas, en las Y, solo tienen una serie de valores, pero que no nos llena mucho con la escalabilidad. A lo mucho parece que van creciendo de 0.5 en 0.5, pero no hay nada claro. Tampoco tienen títulos las abscisas y las ordenadas. Bien, solamente se los pongo para justamente determinar mediante un ejemplo lo que no debemos hacer. Y ahora en los elementos principales de un gráfico, una propuesta muy limpia, ¿no? Muy básica. Aquí tenemos un histograma y tenemos, por ejemplo, resaltados en un círculo color medio naranja, el título del gráfico, cosa que no lo vimos en la anterior, las descripciones de los ejes X y Y ordenadas abscisas, y tenemos claro las escalas. Entonces, por lo menos este gráfico tiene coherencia, se entiende hasta cierto punto porque es un gráfico sumamente básico y está claro, ¿no? Porque maneja un solo color. Y estos elementos principales son los que vamos a detallar a continuación y son los elementos con los cuales vamos a trabajar en gráficos en R. Primero, el título principal del gráfico, el título secundario o subtítulo, descripción del gráfico, la región de datos y los símbolos que se van a utilizar, el eje horizontal y la escala, el eje vertical y su escala, los apuntadores y los descriptores de señales y marcas. Estos son los elementos que vamos a considerar en la siguiente clase. Y para demostrarles cómo más o menos vamos a graficar y cómo debería ser un gráfico más o menos claro y conciso, es el siguiente, ¿no? En los elementos principales de un gráfico vamos a ver ahí la etiqueta o la maquilla del eje Y, la etiqueta o la maquilla del eje X, un subtítulo que va en la parte inferior, un título que siempre va en la parte superior, una leyenda donde dice línea 1 y línea 2, ¿sí? Que es el famoso descriptor. Los ejes parecen estar claros, las Y van de 0.5 en 0.5, ¿sí? Y en las X la escala es de 2 en 2, desde el 82 hasta el 94. Bien, esto quería mencionarles antes de empezar a graficar para que tengamos claro hacia dónde vamos a llegar en la creación de gráficos, cuáles van a ser nuestros productos finales en los gráficos. Espero que les haya servido esta información para que la mediten, la consideren en las siguientes clases. Nos vemos.